El versículo base que usamos fue Romanos 6:23, parte B, que dice, el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. El regalo de Dios es vida, observe, pero eterna. Dios nos regala vida eterna por medio de Cristo Jesús. Estamos a unos días nada más de celebrar la Semana Santa. El miércoles a la noche, tome nota si quiere, a las 9 de la noche vamos a hablar sobre el poder de la resurrección. Vamos a estar tocando ese tema. El viernes, el jueves no, el jueves dediquen, los que tienen casa de bendición el viernes, pásenla para el jueves. Los que tienen el sábado, pásenla para el jueves. Cambien la rutina. El viernes vamos a tener una noche especial, el sábado igual y el domingo, tanto en el culto de la mañana como el de la noche, vamos a tener culto sobre la resurrección, porque estamos celebrando la Semana Santa. Así que los invito a todos ustedes a que miércoles a las 9, viernes a las 8, sábado a las 8, domingo 10 y 20 y a las 8 de la noche nuevamente. ¿Se acordaron? ¿Sí? Bien. Yo soy la resurrección y la vida, ese es el tema de hoy. Yo soy la resurrección y la vida. Hay una historia donde todos la conocen seguramente, cuando Jesús resucita a Lázaro. Y el contexto es que Jesús está hablando con Marta, la hermana de Lázaro. Están delante de la tumba, Lázaro está enterrado en la tumba, ya hace un par de días que está ahí, y bueno, tanto Marta como la otra hermana María y un montón de gente del pueblo judío estaban desesperados llorando de la tristeza que les había agarrado de que este hombre Lázaro había muerto. Juan 11, 25 al 27. Le dijo Jesús, hablando con Marta, ¿sí? Le dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea, si ustedes observan la imagen, y pónganse en su mente esta imagen, la tumba, bien, el muerto ahí adentro, acá está Marta, acá está Jesús al lado, y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que, no me lo subas tanto, Néstor, gracias. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús estaba viendo un muerto ahí adentro. Entonces está hablando con Marta. Y le dice, aunque esté muerto, el que cree en mí va a vivir. Y esa es la promesa que nosotros tenemos. Si creemos en Jesús, aunque nos llegue el momento en que nuestros ojos se cierren, viviremos. El libro de Romanos dice, si vivo, para Cristo estoy vivo, pero si muero, también para Cristo estoy muerto. Entonces, hay una gran verdad, y es la verdad de que si creemos en Jesús, no hay muerte eterna. Habrá una segunda muerte para quienes no creen en Jesús, pero quienes creemos en Jesús, no tendremos muerte eterna. Y el verso 26 dice, todo aquel, dice, todo aquel que vive, mire cómo vuelve a repetir, y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, todas esas personas que están en la tierra, todas, que creen en mí, no morirán o no morirá eternamente. Y entonces acá le hace una pregunta, le dice, ¿crees esto? Y esta misma pregunta nos la hace a nosotros hoy, y se la hace a cualquiera que anda en la calle. ¿Crees esto? ¿O por cualquier camino vas a Dios? ¿Estás creyendo que el que cree en mí, le dice Jesús, no morirá? ¿Estás creyendo eso? Si crees en Jesús, no morirás, le está diciendo el Señor a Marta, habiendo un muerto ahí adelante. ¿Cuánta gente busca en distintos lugares a Dios?
y no conocen a Jesús. ¿Cuántos años yo buscando a Dios? Yo conozco el tema de la iglesia desde que nací. Todo el mundo lo escuché hablar de Dios alrededor mío. Pero resulta que yo a Jesús no lo conocí hasta que tuve 20 años. Yo en la primaria y en la secundaria tenía catecismo. No me pregunten cómo, pero yo jamás entendí que Jesús había muerto en una cruz. ¿Cómo puede ser? Entonces, yo me acuerdo de buscar a ver cómo es una cercanía con Dios, de qué forma uno se puede acercar a Dios. Nunca la encontré, hasta que encontré a Jesús. Así hay mucha gente en la calle que no tiene ni noción de cómo acercarse a Dios. Y Jesús fue muy claro. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. Cuando yo me encuentro con Jesús, ahí digo, ahora sí encontré a Dios. Jesús murió y resucitó por nosotros. Pero este mensaje no puede quedar acá adentro. Este mensaje tiene que ser predicado a las personas que no tienen a Cristo. Porque las personas que no tienen a Cristo andan perdidas. Unos andan buscando en unas imágenes, otros buscan en el Gauchito Gil, otros buscan en San la Muerte. En San la Muerte, yo digo, ¿cómo puedes adorar a San la Muerte, un muerto? Una calavera. Otros buscan en la Virgen. Hay que tener un encuentro con Jesucristo. Y le dijo, esto lo dice Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Dice, yo creo que vos sos el Hijo de Dios que viniste a este mundo. Ahora, lo que Marta no estaba entendiendo, a pesar de que este era el 7º milagro de Jesús que estaba relatado en el libro de Juan, el último milagro que se relata en el libro de Juan, a pesar de que ya Jesús había hecho muchas cosas delante de ellos, Marta no estaba entendiendo de que Jesús les decía, con doble intención, la pregunta. Una era la intención de la vida eterna, pero la segunda era, el que está muerto va a resucitar, lo voy a levantar. Y si el poder de la resurrección levanta a un muerto, ¿cuáles son tus muertos que no podés levantar todavía? ¿Cuáles son los muertos tuyos que todavía no podés levantar? ¿Cómo se llaman? Acá se llamaba Marta. En tu vida, ¿cómo se llaman? Esas cosas que están muertas, esas cosas que no tienen vida, esas cosas que no tienen ya solución. ¿Cómo se llaman? Humanamente no había una solución para un muerto, pero Jesús le estaba diciendo, en el poder de la resurrección, hay poder para que haya vida eterna, pero también hasta para levantar un muerto. Esto es un asunto de fe. ¿Vieron que hay cosas que son asunto de Estado? Bueno, esto es un asunto de fe. Y cuando es un asunto de Estado se dirá quiénes son los actores que tienen que estar tratando el tema. Cuando es un asunto de fe, se dice quiénes son los actores. Si es Jesús y vos. Acá era Jesús y Marta, ahora es Jesús y vos. ¿Cuál es el muerto que está en tu vida que no hay posibilidades humanamente de que se levante? De eso se trata la fe, de levantar muertos, de cambiar lo imposible, de que lo que no es posible para el ser humano se haga posible a través de Cristo. Te invito a cerrar tus ojos por un momento. Que puedas cerrar tus ojos en este momento y que le digas al Señor Jesús, ¿cuál es ese muerto? Que en este caso se llamaba Lázaro. ¿Cuál es ese muerto en tu vida que no pudiste levantar ni resucitar todavía? ¿Cómo se llama? Decíselo al Señor.
Porque en el nombre de Jesús, su palabra dice que si has creído, para el que cree, todo le es posible. Decirle, Señor, yo creo en que tú puedes levantar este muerto, se llame como se llame. Déjalo al poder del Espíritu Santo que entre en tu mente. Déjalo al poder del Espíritu Santo que rompa los paradigmas, que Él destruya los pensamientos limitantes. Déjalo al Espíritu Santo, así como operó en Marta para que Marta crea. Déjalo al Espíritu de Dios meterse en tus fibras más íntimas, donde nadie entra, para que creas en el poder de la resurrección. Que en Cristo hay poder de resurrección y hay vida. Lo puedas creer en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. El otro día, mientras se estaba armando el tema, busqué un cementerio. Y en un cementerio había un letrero que decía, fin del camino. Este no es la imagen, pero el letrero que tenía era este. Al entrar a un cementerio, vos veías el cementerio y decía, fin del camino. Interesante, ¿no es cierto? Para mucha gente, el cementerio es el fin del camino. Se produce una pérdida irreparable cuando alguien se muere. Para mucha gente el cementerio es el fin de camino. Pero yo me puse a hacerme algunas preguntas. Y yo me puse, ¿qué es la muerte? ¿Es el fin o la continuación de la vida? No, la muerte es la continuación de la vida. De otra manera, en otro estado. ¿Viene algo mejor o algo peor después de la muerte? Porque si ese cartel dice el fin del camino, significa que lo que está queriéndome demostrar es que es el fin de todo, que lo que viene es peor. Pero para nosotros que creemos en Cristo, que es la resurrección y la vida, ¿es el fin del camino? ¿La muerte es el fin del camino? ¿Viene algo mejor? ¿Viene algo peor? ¿Se acaba todo? No, no se acaba nada. Empieza algo todavía mejor. Tu muerte, tu problema, se llame como se llame, ¿es el fin del camino? El problema que vos tenés, ¿lo mirás y dice fin del camino? ¿O es una prueba para que el camino que viene sea mejor? Para que lo que viene sea mejor. Porque tiene que morir algo para que lo que venga sea mejor. Cristo dijo, si el grano de trigo que cae en tierra no muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si muere, el camino va a ser mejor. Señor, ¿por qué el fin del camino? ¿Por qué, Señor, esto tan difícil? Por una sencilla razón. Porque para que se diga eso en un letrero delante tuyo, tiene que haber una muerte. Pero la muerte es de nuestro yo, de nuestro ego, sepultarlo. Y el camino que viene será mejor. Muchísimo mejor. Extremadamente mejor. Entonces, si Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida. Una preguntita, ¿qué es la vida? Qué interesante, ¿no es cierto? Porque supuestamente si Él es la vida, Él lo resucita y lo hace vivir de vuelta. No está hablando solo de el fin del camino para allá. Está hablando de antes. Él dice, yo soy la vida. Entonces, desde lo biológico podemos decir que la vida es la capacidad de nacer, crecer, reproducirnos y después morir llegando al fin del camino. Pero desde lo espiritual, la vida se observa de otra manera.
El ser humano, cuando fue creado, recibe aliento de vida. ¿Qué es la vida? Estoy preguntándome, ¿sí? El ser humano, cuando fue creado, recibió aliento de vida. Dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. El Salmo 103, parte A, dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Qué es la vida? Si dice que el hombre era cuerpo y alma y se le sopla la vida, que era el espíritu, cuando el hombre pecó, en ese momento el soplo de vida desaparece del hombre y entonces todo ser humano nace con un cuerpo, con un alma viva y un espíritu muerto. ¿Qué es la vida? Bueno, la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Biológicamente está correcta la respuesta. Pero espiritualmente no es la respuesta correcta. Cuando Dios pone el aliento de vida en Adán, el aliento de vida hizo esto, hizo que el ser humano se haga dependiente de Dios. Hizo que el ser humano tenga relación con Dios. El aliento de vida, el espíritu de vida, hizo que el Espíritu Santo sea el dueño de la persona. ¿Para qué es la resurrección de Cristo? Y la vida que Él nos quiere dar, para que sea su Espíritu Santo el dueño de nosotros. La resurrección y la vida es la capacidad de entender que Él es nuestro dueño y que si el Espíritu de Dios entró en nosotros, ya el Espíritu Santo tiene un templo que somos nosotros y tiene que adueñarse y reinar en nosotros. La vida no es hacer una casa, comprar un auto, tener hijos, crecer, ¿sí? Desarrollarnos, ganar dinero, irnos de vacaciones, está todo lindo eso satisface el alma. La vida es dejar al Espíritu Santo ser el dueño de todos los días y los minutos que te queden de acá hasta el día que te encuentres con el cartel que dice fin del camino. La vida es darle a Dios el lugar que Dios en el Edén, cuando nos creó, tomó en nosotros. No le dio aliento de vida a los animales. Los animales tienen neuronas, tienen alma, tienen cerebro, tienen cuerpo, pero no tienen los animales la capacidad de tener el Espíritu de Dios y tener vida. La vida es el Espíritu fluyendo en alguien. A las plantas también las creó y a las plantas les dio neuronas, les dio un cuerpo, les dio capacidad de pensar. Las plantas piensan, pero las plantas no tienen vida del Espíritu. Cuando Cristo habla de el poder de la resurrección que nos da vida, es el poder de esa resurrección que hace que el Espíritu Santo vuelva a ser el dueño de las personas. Y que las personas tengan como primer objetivo conectarse con Dios todos los días. Y que las personas entiendan que cuando el Espíritu Santo es su dueño, cualquier muerto puede resucitar. Jesús es nuestra vida. El libro de Hechos, capítulo 17, verso 25, parte B, dice, Él, por medio del Espíritu Santo, Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Si el Espíritu Santo es tu dueño, dice la palabra de Dios que vas a tener vida, pero no la vida del alma. La vida del alma es la vida que tienen las personas que cuando pudieron ganar una carrera están felices, cuando ganaron unos pesos están felices, pudieron comprar una casa están felices, entonces tuvieron bien unas vacaciones lindas están felices. Esa no es la vida de la que habla el Espíritu.
Esa es la vida del alma. Hay gente que está bien cuando le pasan cosas lindas nada más. Cuando todo está viento en popa. Esa es la vida del alma. Esa no es la vida del espíritu. Él dice, Él es el que da vida. Y te da vida, aunque no puedas tener el auto, aunque estés medio mal financieramente, te da vida, aunque todavía no tengas la casa, aunque estés pasando alguna enfermedad, aunque estés teniendo una crisis matrimonial, te da vida. Porque esa vida tiene más poder que la vida del alma. Tiene más poder que cualquier sentido del cuerpo, que las emociones quieran conectar con vos. Es más poderoso que todo eso. Pero como somos alma viviente, no entendemos que tenemos que tener el espíritu viviente. Y el alma viviente domina y maneja. Entonces anda la gente en la calle, anda la gente en la iglesia, dominado por el alma. Por no haber entendido que tiene que ser dominado por el espíritu. Y él dice, le da aliento a todo. ¿Qué es lo que está mal adentro? Y estoy teniendo adentro un problema en un área. ¿Le da aliento? El espíritu de vida le da aliento a lo que te está pasando adentro. El espíritu de vida le da aliento a lo que te está pasando, que nadie conoce o que todos conocen. Le da vida. Y el espíritu de vida, no el alma, y satisface cada necesidad, la que sea. Pero si no tiene la vida el espíritu que tiene que tener, olvídate de que las necesidades que estés precisando que se te satisfagan, se te van a cumplir según tus sueños. Porque el espíritu, si no tiene vida, el espíritu no puede producir la consecuencia de esta palabra, satisfacer las necesidades de cada persona. Él conoce las necesidades, entonces él dice, si el espíritu que da vida, que le da aliento a todo, está en vos, porque el poder de la resurrección que metió el Espíritu Santo adentro tuyo cuando aceptaste a Cristo, tiene la autoridad y el dominio adentro tuyo, se te va a satisfacer cada necesidad. Ay, me faltan, Señor, muchísimas necesidades, muchísimas cosas, Señor. La Biblia dice que Él conoce cada una de nuestras necesidades y suple nuestras necesidades. Y acá dice que si Él le está dando aliento, le está dando vida a nuestro ser interior, también va a satisfacer cada necesidad. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En salir corriendo a buscar soluciones o en salir corriendo a darle lugar al Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿Cuál es la solución? Una semana antes de esta semana de resurrección, ¿cuál es la solución? La solución es la vida por la cual Él murió, su Espíritu Santo en nosotros. Dependencia absoluta del Espíritu Santo. Lugar totalmente en un 100% entregado para el Espíritu Santo. Por eso toda persona debe recibir a Jesús en su corazón. En estos años me tocó ver mucha gente que hizo la oración de fe y jamás recibió a Jesús en el corazón. Parecía unos loros repitiendo, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, te recibo en mi corazón, pero el espíritu de vida no entró nunca en ellos. El Espíritu Santo no tenía control de sus vidas, todo lo contrario. El Espíritu Santo era una persona lejana y te das cuenta cuando vienen las pruebas. Toda persona debe recibir a Jesús en su corazón. Cuando yo recibo a Jesús en mi corazón, tuve una experiencia hermosa, recibí mucha paz. Y a los 2 meses recibo el Espíritu Santo, después de haberme convertido. Hay gente que viene a la iglesia y no tiene un encuentro con el Espíritu Santo. No han recibido a Jesús en el corazón. Pastor, no seas así, yo ya hice la oración de fe. Palabras podemos repetir todos. 2 Corintios 4, verso 6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, acuérdense en el principio, estaba todo oscuro, entonces era toda oscuridad el planeta, dice, y dice que Dios hizo resplandecer la luz sobre las tinieblas. Estaba todo el planeta oscuro y Él hizo resplandecer la luz. Es
el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es impresionante lo que dice el apóstol Pablo. Dice, así como Dios hizo que la luz aparezca en medio de las tinieblas que estaban llenando la tierra, también nuestros corazones estaban llenos de tinieblas, llenos de oscuridad, estábamos así. Pero que cuando recibimos a Cristo, dice, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios entró en nosotros, pero por medio de la faz de Jesucristo. Cuando nosotros estábamos oscuros, muertos en delitos y en pecados, cuando no sabíamos cómo encontrar una alternativa para salir adelante de la vida en la que no queríamos vivir más, vino una iluminación, dice Pablo, que resplandeció en los corazones y que trajo el conocimiento de la gloria de Dios. Por eso, el que se entrega a Jesús nunca se olvida de donde Jesús lo sacó. El que de verdad se entregó a Jesús, el que el Espíritu entró en él, nunca se olvida de donde Jesús lo sacó. Porque era un lugar de mucha oscuridad, mucha tiniebla, mucho mover de demonios, de opresión. Y Jesús vino y resplandeció. Esa luz que Él trajo sobre nuestras vidas sacó los velos, porque íbamos camino a la perdición. Esa luz que Él trajo a nuestras vidas nos dio salvación a nosotros en nuestro espíritu, salvación eterna. Esa luz que vino hacia nosotros era el Salvador revelándose, el Señor Jesús revelándose adentro nuestro y comenzando un proceso de transformación interna. La resurrección, el poder de la resurrección, entregar el corazón a Cristo, significa que el Espíritu Santo viene a traer una transformación adentro. Pero si el Espíritu no tiene lugar, ¿podrá el Espíritu hacer una transformación? Si la vida de Dios, por medio del Espíritu que sopló en Adán y que ahora por Jesús quiere dominar nuestro espíritu, ser dueño de nuestro espíritu, no tiene lugar, tendrá lugar la carne, tendrá lugar lamentablemente la emocionalidad, tendrá lugar lo que los sentidos me digan, pero no tendrá lugar el Espíritu Santo. Muy lindo lo que le pasó al apóstol Pablo. Gálatas 1, verso 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, dice, cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, miren lo que pasó. Revelar, ¿sí? Lo llama como revelar, revelando a su Hijo en mí. Ahí frenen. Dice, me llamó desde el vientre de mi madre. Me apartó desde ahí. A Dios le agradó llamarme. ¿Pero para qué me llamó? Primero, para revelarme a Cristo. La semana que viene no es una reunión en la que etiquetamos una semana linda de resurrección. Miren qué linda etiqueta, la semana de resurrección. No, la semana que viene es una semana donde, como estamos entendiendo lo que es el poder de la resurrección, porque se nos reveló Cristo, venimos a participar de un acto espiritual. ¿Se te reveló Cristo? A mí no se me había revelado. Yo hice la oración de fe y tuve mucha paz en mi corazón, me acuerdo, pero todavía seguía sin entender lo que había hecho Jesús. Yo había hecho la oración, yo había dicho, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te acepto en mi corazón, quiero que sea el Señor de mi vida, pero hasta ahí todavía no tenía ni noción de que Cristo había muerto en la cruz. A los 2 meses de haberme convertido, ahí se me empieza a revelar lo que pasó. Y empiezo a entender el poder que hay en la cruz. Que no fue un acto histórico, que fue un momento sublime para toda la eternidad. Esa marcó la eternidad, ese día marcó la eternidad. Y empiezo a entender lo que se hizo por mí. Se me revela Cristo. No fue de un día para el otro.
¿Se te reveló Cristo? ¿Le diste lugar a Cristo para que se te revele? Porque dice, se me reveló para que yo predicase a los gentiles, propósito. Y dice, y no consulté enseguida con carne y sangre. Si se te revela Cristo, se te revela el propósito. La gente que todavía no entiende el propósito de su vida es porque Cristo no se le reveló. Hay gente que vos le preguntáis, ¿Dios para qué te llamó? No saben ni por qué están viviendo. Entonces a mí se me revela Cristo a los 2 meses, me entra el Espíritu Santo que me selló, y yo a los 4 o 5 meses ya quería ser pastor. Pero no era que yo quería ser pastor, había algo que me estaba impulsando al propósito. El tema es si vos lo frenás al propósito, estás retrocediendo. Entonces hay gente que tiene pequeños vislumbres de lo que es el propósito en su vida, pero no tienen una iluminación total, no ha resplandecido todavía totalmente Cristo dentro de ellos, y es porque no han vivido la revelación del Hijo de Dios. Agarran en la Biblia, leen una cosa, leen la otra, buscan la otra, pero no buscan a Cristo. Si Cristo no se te reveló todavía, agarrá el Antiguo Testamento y no lo leas por ahora. Lee el Nuevo. Por un tiempo, 2 o 3 meses. Después volvés, todo completo de vuelta. Que se te revele. Que se te revele Cristo. Porque si se te revela Cristo, dice Pablo, se me revela Cristo y después de que se me revela Jesús, se me revela el propósito. Entonces hay gente que quiere hacer... Yo quiero trabajar con los parlantes, yo quiero hacer lo de la canasta, quiero hacer esto del té, quiero hacer tal cosa. ¿Por qué? Está buenísimo que sirvamos en todo. Pero una cosa es servir en todo, que está perfecto, y otra cosa muy diferente es que se te revele el propósito. El poder de la resurrección que te da vida es para revelarte a Cristo y revelarte el propósito. Efesios 2, 5 y 6 dice, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando se te empieza a revelar Cristo, se te empiezan a revelar estas cosas. La autoridad espiritual que vos tenés. Dice, se te sacó del lugar donde estabas muerto en pecado. Se te da vida con Cristo, por la gracia. Juntamente con Él se te resucita. Por eso es tan importante el bautismo, porque el bautismo es el símbolo de la muerte a la vieja vida y al levantarnos, el identificarnos con la resurrección de Cristo. Por eso es tan importante. Por eso el apóstol Pedro decía que debíamos bautizarnos, que era importante el bautismo, y hacía hincapié y decía, para no perder la salvación, no hablaba de la salvación eterna, sino no perder la capacidad de seguir creciendo en la salvación que se nos dio. El bautismo te da la capacidad de seguir creciendo en la revelación y en la salvación que se te dio. Y dice, y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vos tenés una autoridad extraordinaria si le das la vida al Espíritu. Si permitís que Cristo se te revele. Si te enfocás en tu propósito. Tenés autoridad desde los lugares celestiales. Tenés dominio espiritual. No por decir una oración de fe nada más, sino por seguir un camino de crecimiento en la salvación de Cristo. Conclusión del mensaje. Nosotros vemos en la resurrección de Jesús, el título tal vez parece sencillo, la resurrección de Cristo demuestra que Él venció la muerte, pero yo quiero que observemos de otra manera. Satanás estaba dominando el género humano a través de una potestad que llamaba muerte. La muerte se le aparecía a la gente y se la llevaba. La muerte dominaba el género de toda la humanidad. En el Hades estaban los muertos.
Satanás dominaba a través de la muerte. La resurrección de Jesús nos muestra cómo Él vence la muerte. El peor de todos los demonios, la muerte, lo vence Jesús. Si vence el peor de todos los demonios, o potestades, o fuerzas de maldad, llamada muerte, ¿no puede vencer tu situación? 1 Corintios 15, 54 y 55 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, o sea, cuando pasemos ese umbral que dice fin del camino, y esto mortal se haya vestido de inmortal, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Cuando llegues y te encuentres y lo veas con tu espíritu, porque no lo vas a ver con tu cuerpo, el cementerio, cuando te estén llevando y esté el cartel que dice fin del camino, cuando lo veas en el espíritu vas a estar pudiendo decir esto: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no tiene poder para detenerte. Ese es el poder de la resurrección. Ese es el poder de la resurrección. Y tampoco tiene poder cualquier cosa que se te haya muerto emocionalmente, familiarmente, económicamente. Tiene poder para detener el poder de Cristo. Pero esto no es un asunto de Estado, esto es un asunto de fe. ¿Cómo está tu fe? Apocalipsis 20, 14 y 15 dice: y la muerte y el Hades, la muerte y el Hades, las fuerzas de los demonios, fueron lanzados al lago de fuego. Cuando ya se esté terminando toda la historia, antes de ir a vivir con Cristo en la tierra nueva y el cielo nuevo, el Hades y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No, pastor, yo hice la oración de fe. No sé. Si no está escrito en el libro, si no recibiste el espíritu de vida, si no recibiste a Jesús y no se te escribió en el libro, yo no estoy inventando nada, lo dice la Biblia. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero si fuiste inscrito en el libro, se te reveló Cristo, le diste la vida al Espíritu que tiene que tener dentro tuyo, se te reveló el propósito de Dios para tu vida. Vamos a ver esto como una película ese día. Va a ser un momento en donde vamos a estar mirando lo que se dijo por miles de años. Va a ser un momento histórico donde vamos a ver la muerte y el Hades ser arrojado al lago de fuego. Y la muerte y la resurrección de Cristo, termino con estos versículos. Apocalipsis 21 del 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Esta tierra tiene un fin. Va a venir una tierra nueva, un cielo nuevo. Y esta tierra y ese cielo que ustedes ven tiene un fin. El mar ya no existía más. Y yo, Juan, dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Cómo la vio? El trono del Padre, ¿sí? ¿El que sigue? Y oí una gran voz del cielo que decía, la nueva Jerusalén, la vi descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto es impresionante. No está el versículo ese ahí, no importa, yo se los leo de vuelta. Y yo, Juan,
Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, porque el cielo viejo había pasado, la tierra vieja había pasado, esto se va a acabar, esto se termina, no sabemos cuándo, pero esto se termina. La maldad va a ir en aumento. Dentro de 50 años vamos a ser 11.500 millones de habitantes. Casi no va a haber lugar en la Tierra, por eso están buscando lugar en otros planetas. Casi no va a haber posibilidad de existir dentro de 50 años. Cielo nuevo y tierra nueva. Y no le cuento nada si apretan un botoncito los muchachos estos de Rusia o los chinos, o no sé si tendrán o no tendrán el muchacho este de Corea del Norte, pero si apretan un botoncito se termina todo antes. Entonces dice, vi descender desde el cielo, del trono de Dios, vi descender desde el cielo la nueva Jerusalén, la santa ciudad, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El poder de la resurrección del Señor no solo actúa en este tiempo, también actúa en el tiempo después de la segunda muerte. Primera muerte, la muerte física, segunda muerte, el día del juicio final. Después de esa segunda muerte, el poder de la resurrección sigue actuando. Pero pastor, qué lejos que estamos. No sabemos lo lejos que estamos o lo cerca que estamos. Nadie sabe. Ni siquiera los ángeles que están en el cielo saben la hora en que van a empezar a pasar cosas como estas. Todavía tiene que volver Cristo, buscar a su iglesia. Luego habrá un tiempo en la tierra donde Satanás será el que será protagonista en la tierra, haciendo cada vez más maldades. Pero un día llegará esto. Pero no me quiero ir a aquel día. Cerremos el mensaje con hoy. ¿La vida del Espíritu está en vos? ¿La vida del Espíritu domina tu alma, domina tu cuerpo? ¿La vida del Espíritu tiene el espacio que necesita tener adentro tuyo? ¿Tiene el espacio que Él precisa? Un espacio para llevarte a la santificación, un espacio para llevarte a la entrega total de tu propósito en la tierra, un espacio donde vos puedas morir de tal manera que vos digas, ya no me interesa vivir más para mí, quiero vivir solo para Dios. ¿Tiene la vida del Espíritu ese espacio? Porque la muerte y la resurrección fue para eso. Para que puedas darle la vida al Espíritu. Entonces te quiero invitar a cerrar tus ojos, a orar. No sé cómo está tu corazón, no sé bien cómo está tu vida, pero empezá a decirle al Espíritu Santo que querés darle tu vida completa a Él. Si no se la diste, pedile perdón, porque si Él murió y resucitó y te llamó y hizo que resplandeciera la luz del cielo sobre tu corazón y también hizo que el conocimiento de la gloria, de la faz de Jesucristo se meta en tu mente, si Él hizo todo eso y no le diste lugar al Espíritu Santo, pedile perdón. Y te invito a que a medida que vas sintiendo en tu corazón de ponerte de pie, levantar tus manos o poner tu mano en el corazón o arrodillarte, lo vayas haciendo y diciéndole al Señor, heme aquí, Señor. Quiero que la vida esté en mí. Quiero que la vida del Espíritu reine en mí, Señor. Decíselo al Señor.